Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, respiren profundo, y sintió compasión de ellos. ¿Qué sintió Jesús? Compasión de ellos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Qué les pasaría? ¿Sería que todos tenían coronavirus? ¿Sería que tenían lepra? Sintió compasión de ellos. ¿Por qué? Atención, ¿por qué? Porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Naguará. Estaba el mundo como ovejas que no tiene pastor. Por favor, le pido a los obispos y a los sacerdotes que se tapen los oídos por un momento. Pero les aseguro que después de 2000 años, nada ha cambiado. El mundo sigue como ovejas sin pastor. Es que no hay pastores, sí los hay. Y entonces, ¿por qué los hombres de hoy andan como ovejas sin pastor? Atención, atención, ayúdenme a descubrirlo con la lupa. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ayúdenme a ver qué es lo que está faltando para poder mostrar por qué están como ovejas sin pastor. ¿Otra vez? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué estaba faltando a esa gente? ¿Qué le hacía falta a esa gente? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ayúdenme a ver qué le hacía falta a la gente. ¿Quién les enseñara el evangelio del reino de los cielos? ¿Quién les enseñara la palabra de Dios? Sacerdotes tenemos en el mundo, gracias a Dios. Todavía no se destapen los ojos. Pero en los seminarios enseñando a los seminaristas teología, pero no se les está enseñando a gustar, a saborear la palabra de Dios, para que estos seminaristas al salir sean pastores con el corazón de Cristo. Pastores dado hoy, haré pastores según mi corazón, que tengan el corazón de Cristo, capaz de sentir compasión con aquellos que no han recibido enseñanza, y haya sacerdotes que sean capaces de enseñar al pueblo la palabra de Dios, el evangelio del reino. El mundo anda sin conocer a Dios a través de su palabra. Los sacerdotes nos hemos dedicado a muchas cosas. Para atender a una parroquia le cuesta mucho, hay mucho trabajo. Entonces dejamos lo más importante, que es la enseñanza, la dejamos a un lado y nos dedicamos a las demás cosas, que también son importantes, pero que no son las más importantes. Dios mío santo, menos mal que tienen los oídos tapados, y espero todavía no se los destapen. Pero algo está fallando. Y Jesús siente compasión y dice, es que no tienen pastores las ovejas. No, sí tienen, pero andan como si no tuvieran. Sí tienen, pero andan como no tuviesen. Este es el problema. Y entonces Jesús dice, vamos a ponerle remedio.
Yo no voy a ser como ellos. Yo soy el buen pastor. Y como Él es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, ¿qué hizo entonces? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hizo Jesús? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ojalá y me escucharan todos los sacerdotes del mundo. Comenzó Jesús a enseñarles muchas cosas para tapar la ausencia de pastores que sí existían, pero que no estaban ejerciendo su misión de enseñar la palabra de Dios. Voy a hacer un paréntesis, porque Jesús enseñaba muchas cosas. Eso muchas cosas quiere decir que yo puedo hablar de esto, de aquello, ya va. Cuando Él mandó a los apóstoles, Mateo capítulo 28, versículo 19, Él lo mandó a enseñar. Pero cuando lo mandó a enseñar, va a explicar qué cosas es la que va a enseñar. A ver. Vayan pues a las gentes de todas las naciones. ¿Se acuerda donde Él quería ir? Y háganlas mis discípulos. Tráiganlos hacia mí. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo hacemos. Y ahí ponemos freno, los sacerdotes, y freno de mano y freno de pie. Hasta ahí llegamos. La segunda. Y enséñenles. Otra vez. Y enséñenles. Otra vez. Y enséñenles. ¿Qué dice Jesús? Hay que enseñar. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. No van a enseñar lo que les venga en gana, no van a enseñar otra cosa. Van a enseñar, escuchen bien, todo lo que yo les he mandado o enseñado a ustedes. He dicho, caso cerrado. ¿Será que los sacerdotes estamos haciendo eso? Estoy pensando en voz alta. Nunca me vayan a tomar en mal esto, mis hermanos sacerdotes. No, solamente estoy dejándome golpear por la palabra de Dios y analizando lo que dice la Biblia. El mundo tiene sed de enseñanza de la palabra de Dios. Hay sed de la palabra de Dios. Hay muchos pastores, pero el pueblo anda como ovejas sin pastor, porque no hay quien enseñe. Al pueblo le damos migajas. La homilía del domingo. ¿Y cuánto tiempo la prepara? ¿Qué cuento ni la prepara? ¿Y cuánto tiempo le predica? 5 minutos, 10 minutos. ¿Y el pueblo cómo se va? Peor que como llegó. ¡Oh, no! Hay excepciones. Hay quienes se preparan y lo hacen y les felicito. Estoy hablando en voz alta de lo que dice la Biblia y lo que estamos viviendo en realidad. Necesitamos oír la palabra de Dios. El mundo está como oveja sin pastor porque los pastores de la iglesia no estamos obedeciendo el mandato de Jesús. Bauticen y enseñen todo lo que yo les he mandado a ustedes. Bárbaro. Y Pablo, para animarnos a predicar, a enseñar, allá en Timoteo, vamos a ver cuál es la de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, 17, por ahí. ¿Cómo dice ahí? El propósito de esta orden. No, lo está leyendo mal usted. Esa, usted sí. La que usted está leyendo. 5:17. Sí, a ver cómo dice ahí. Aquí dice los ancianos. Bueno, vamos a leerla aquí. Esa es la que usted leyó. Vamos a escucharla.
Aquí Pablo va a hablar de los ministros de la iglesia. Los llama ancianos, otros los llama presbíteros, pero ustedes saben que son los ministros de la iglesia. Escuchen. Los ancianos que gobiernan bien Gobiernan la iglesia, están al frente de la iglesia. Dios los puso como ministros de la iglesia. Los que gobiernan bien, La iglesia. los que gobiernan bien, La iglesia. están gobernando la iglesia. Los que gobiernan bien la iglesia Deben ser doblemente apreciados. deben ser doblemente apreciados. Especialmente Especialmente los que se dedican los que se dedican a predicar a predicar. y enseñar. Ahí tiene, a predicar y me gusta como dice esta, escuche como dice esta. sean tenidos por dignos Sean tenidos por dignos de doble honor, de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. San Pablo dice, doble honor. A mí me gusta la traducción de la Jerusalén. Doble paga. Los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Dios quiere pastores dedicados a la predicación y a la Enseñanza. Pido perdón a Dios, porque dentro de la iglesia hemos abandonado el ministerio de la predicación y de la enseñanza. Y el pueblo anda como oveja sin pastor. Y siempre tenemos excusas. Es que la gente no quiere oír. Es que la gente no le gusta la palabra de Dios. Mentira. Es que la gente no quiere oír cuando no se predica la palabra de Dios. Pero cuando se predica la palabra de Dios, aunque sea un miércoles, día de trabajo, la gente viene. ¿O no? Cuando se predica la palabra de Dios. Jesús dice, en su palabra, dice San Marcos, andaban como ovejas de pastor y comenzó a enseñarles largamente, muchas cosas. Atención a lo que viene. Atención a lo que viene. Miren, miren, miren. Marcos, ¿no? Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Bueno, ¿se acuerdan? Ya habían trabajado, ya habían enseñado, ya habían estado con Jesús, y llegó la gente, todavía no lo dejó descansar, pero ellos ya habían descansado un poquito, pero no los dejan descansar bastante, y Jesús comenzó a predicarles largamente. Y por la tarde, ya todo el día trabajando de nuevo, sin descansar mucho, los discípulos se le acercaron a Jesús. Ya es tarde, Y le dijeron, ya es tarde. ya es tarde. Y este lugar es un lugar solitario. Este lugar es un lugar solitario. Despide a la gente. Ya, despide a la gente. Délos tranquilos. ¿Para qué? Para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Délos que se vayan, tienen hambre. Señor, nosotros no vamos a poner a darnos comida a esa gente. ¿A dónde vamos a sacar plata? ¿Qué vamos a hacer para darle comer a esa gente? Déjelo que ellos vayan. ¿A dónde? A los campos y a las aldeas de alrededor. A los campos y a las aldeas de los alrededores. Y se compren algo de comer. Ellos verán con qué se llenan. Miren la actitud de los discípulos de Cristo. Qué retrato más feo. Déjenlos que se vayan por los caminos y las aldeas y que se llenen por ahí con lo que puedan.
coman lo que le venga. Pero, ¿qué nos vamos nosotros a preocupar por ellos? Miren, atención, Jesús está diciendo lo mismo el pueblo enseñara. ¿De acuerdo? Bueno, Jesús sintió compasión de ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, aquí está cómo el pueblo tenía hambre de la palabra de Dios. Y Jesús se puso a enseñarles muchas cosas y le dio a los apóstoles también que tenían que enseñar. Ellos ya habían hecho muchas cosas, habían enseñado. Ahora vuelve a decir que el pueblo tiene hambre. Vuelve a decir que hay que calmarle el hambre a la gente. Pero ahora está mostrando que sus discípulos no quieren calmar el hambre a la gente. O sea que la gente sigue como ovejas sin pastor. ¿Qué hace el pastor? Llevar a las ovejas a buenos pastos. ¿A qué estaban renunciando los apóstoles? A llevarlos a comer a un lugar seguro. Vayan y que coman por ahí paja en el camino, lo que encuentren. ¿No será eso lo que estamos haciendo dentro de la iglesia? Que la gente coma por ahí y se alimente con lo que pueda. Por los caminos que se encuentra un testigo de Jehová, que coman por ahí lo que ellos le den. Si se encuentran un pentecostal, que coman lo que ellos le den. Si se encuentran un evangélico, se coman lo que ellos le den. Si se encuentran un gnóstico, que coman por ahí lo que puedan. Si se encuentran un ateo, que coman de esa basura. Si se encuentran, que coman donde pueda. Pero nosotros no tenemos tiempo ni vamos a gastar energía y dinero para darle de comer a esa gente. ¡Ja! ¡Ja! Se pone molesto el Señor. Ponga cuidado. Pero Jesús les contestó: denle ustedes de comer. No, Señor. En mi iglesia no permito que mis ovejas se vayan a comer basura en las sectas, que se vayan a comer basura en cualquier lugar. No, para eso están ustedes los obispos, para eso están ustedes los sacerdotes, para eso están los grupos de apostolado. Denle ustedes de comer. ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! Denle ustedes de comer. Dios mío santo, ¿cuándo vamos a oír tu palabra de darle al pueblo de comer nosotros? Yo admiro, bueno, trabajamos en el seminario y siempre lo he admirado y lo he querido mucho al padre, a Monseñor Polito, y tenemos a una reliquia, a Monseñor Linares, una reliquia para nosotros en la vida espiritual. Tuve el honor de trabajar en Barinas cuando él era obispo de Barinas. Gracias, Monseñor, Dios le pague. Trabajé a gusto con él, me dejó trabajar con todo el cariño, muy bien con Monseñor Polito. Trabajamos en el seminario, él como rector, yo como director espiritual. Trabajamos muy bien y veo que no ha perdido el empuje y no ha perdido la visión de ser pastor y de darle de comer a sus ovejas. Un aplauso para estos obispos admirables, dignos de felicitar. Que el mismo obispo esté al frente de esto, para que ustedes vengan con la palabra de Dios y se vengan a alimentar, teniendo el obispo tantas cosas que hacer. Si ustedes tienen muchas cosas que hacer, ¿qué no tendrá el obispo? Y él ha venido con sus ovejas, porque Jesús le ha dicho como obispo, denle usted de comer. Y él no ha dicho, no, que le dé otro. No, yo les doy de comer. Y por eso él ha buscado la manera de que tengamos este compartir y estemos todos alimentándonos, como dijo Cristo, no solo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Denle ustedes de comer, o sea, denle el pan, el alimento espiritual, la palabra al pueblo, pero se la van a dar ustedes porque no voy a permitir y no quiero que mi pueblo esté comiendo por ahí en cualquier lugar basura, paja, cuando ustedes podían como buenos pastores llevarlos a buenos pastos. Pastoreen mis ovejas, ¿no fue lo que le dijo a Pedro? Ese es el trabajo que tenemos que hacer, llevar las ovejas a buenos pastos. Y Jesús está diciéndole a los apóstoles, no permito que mis ministros dejen al pueblo con hambre, como si no tuviesen pastores. Sigue. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Aquí, centren la atención en esto. Ellos dicen, comienzan a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, y no le da. La poca platica que tenemos, ¿cómo vamos a comprar? Eso significa las capacidades humanas, las cualidades que yo tengo, no son tan grandes como para yo alimentar al pueblo. Soy un pecador, soy un humano, soy un mortal, me canso, me fatigo, tengo mis debilidades, tengo todo, tengo gente en contra, y voy a alimentar, ¿con qué? No tengo ya. ¿Cómo voy a alimentar al pueblo? Sigue. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Jesús dice, a mí qué me importa, yo los conozco como si los hubiese parido. Conozco bien. A ver, solo vamos con sinceridad y con firmeza. A ver, ¿cuántos panes tienen ustedes? O sea, ¿qué ha gustado usted? ¿Cuánto ha gustado usted la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted se la ha comido? ¿Cuánto pan tiene? Porque nadie da lo que no tiene. ¿Cuántas veces ha orado? ¿Cuántas veces ha meditado la palabra de Dios? ¿Cuántos panes tiene? Si nos preguntara hoy a los curas, ¿cuántos panes tiene? O sea, ¿cuántas horas le dedica a la lectura de la palabra de Dios? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Ese es el pan que Él quiere. ¿Qué le podríamos responder? ¿Cuántos panes tenemos para darle a la gente? Vayan a verlo. Vayan a ver, examen. Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. ¡Qué miseria! ¡Qué migaja! Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Jesús no sabe de matemática, no sabe nada. ¿Qué va a alcanzar 5 panes y 2 peces? Y le digo, vayan, siéntense en la grama. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Grupos de 100 y de 50. Observen los grupos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados. Jesús toma lo que yo hago. Él agarra lo que yo he leído, lo que yo he meditado, lo que yo me he alimentado. Él lo toma, lo pongo en la mano de Él. Tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición. El milagro viene de Dios, la obra de Dios. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos. ¿A quién? A sus discípulos. Ajá. Para que los repartieran entre la gente. Jesús dijo, ustedes le dan de comer de por la buena o de por la mala. Me dan los 5 panes y los 2 peces que tienen y yo no voy a ir a repartirlo. Ustedes mismos, vengan acá, Petronilo, denle usted de comer. A ver usted, Pánfilo, denle usted de comer a grupitos. Por eso usted verá que cada sacerdote tiene su parroquia, su grupito. ¿Para qué? Para que le dé de comer. Dios mío santo. Voy a pensar en voz alta yo y estaré dándole de comer al pueblo
aunque sea ese poquito de la palabra de Dios, poniéndola en la mano del Señor. Yo estoy dispuesto a ser buen pastor y darle al pueblo de comer, no dejar que se vayan a comer a otros lugares. Hay sacerdotes, no aquí en Venezuela, pues allá en otros lugares. Los que no vinieron, que no le están dando al pueblo de comer. El alimento espiritual de la palabra de Dios no lo están haciendo. Y eso es triste. Y no confían porque es muy poquito, mis cualidades son muy poquitas. No importa que sean poquitas las cualidades, ponla en la mano de Dios, ya Dios hará lo demás. Él hace el trabajo que tiene que hacer. Comenzó y le dijo, usted le va a dar a este, usted le va a dar a este. Todos tenemos la responsabilidad. Hermanos sacerdotes que me escuchan en cualquier parte del mundo. Dios te ha llamado para ser pastor y llevar a buenos pastos al rebaño. Y darle usted mismo de comer, yo mismo de comer, con las cualidades que tengo. Lo poco que tengo, colocándolo en la mano del Señor. Pero el Señor dice, tome, yo se lo devuelvo, pero déselo a esa gente. A esa parroquia de 50 o de 100. Repartió también los dos pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Humanamente, ¿dónde vamos a encontrar pan para saciar esa hambre? Pero espiritualmente y divinamente, todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Hasta sobró pan y pescado. Y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. ¿Cuántos panes había? 5. ¿Y cuántos comieron? 5,000 hombres. 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y como la mala plaga es la que más abunda, ¿cuánto? No, ¿cómo es la cosa? Me fui por otro lado, ¿verdad? No, que digo, que las mujeres son las que más abundan. Entonces, ¿cuántas mujeres? Imaginen cuánta gente, ¿verdad? Observen ustedes, y todos comieron 5 panes para 5,000, 1 por 1,000, y sobró. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el sacerdote no debe matarse la cabeza, basta con que se llene de la palabra de Dios, que ore, que lo ponga en la mano del Señor y que confíe en Él, y como dice Pedro, en tu nombre tiraré las redes. Sacó que no podía él solo, llenó la barca. La palabra de Dios se cumple y todo el mundo se llena, quedan satisfechos. Qué bonito sería que todos nos preocupemos por darle de comer a los demás. Pero observen algo, ya vemos entonces entrar en acción los discípulos de Cristo y los nombra entonces como los encargados de darle de comer al pueblo. Aquí está diciendo la Biblia teológicamente que el pueblo de Cristo va a ser alimentado por Dios a través de sus ministros. ¿Y qué pasará con el pueblo de Dios que no ame a sus ministros? ¿Y qué pasará el pueblo de Dios que no quiera estar en el rebaño donde Cristo deja a sus pastores y le dice, denle ustedes de comer? Irán a comer otra cosa. Por eso es la necesidad de ustedes y yo estar en el rebaño de Cristo, allí donde Él dejó a los pastores alimentar. Véanlo, Juan capítulo 21, versículo 15. San Juan 21, 15. Jesucristo el Señor tiene sus propios pastores para el rebaño no ande como ovejas sin pastor y para que les dé el alimento a su tiempo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Vean que Jesús dejó
pastores en su iglesia. A Pedro le dice Simón, ¿me ama maestro? Sí, Señor. Apacienta. La palabra apacienta viene de lo que hace un pastor con las ovejas. Apacentar significa llevar a buenos pastos. Apacienta mis corderos. Significa que Jesús tiene su grupo, su iglesia, sus ovejas, sus corderos. Y ojo, y Jesús le dice a Pedro, las ovejas mías de yo, las tú, Pedro. ¿Y qué pasará el día en que ustedes se salgan de ese rebaño donde está Pedro como encargado de ese rebaño? Dejará de ser oveja de Cristo, porque las de Cristo las apacienta Pedro. También hay otras ovejas de otro rebaño, y Jesús dijo, hay que traerlas. ¿Se acuerdan? ¿O no estaban cuando eso? Sí, pero yo no quiero ser de esas. Yo quiero ser de las ovejas que estaban en el rebaño de Cristo, donde Pedro, el Papa, el jefe, el pastor que Cristo es en la iglesia, va a pastorear, a apacentar. Lo va a llevar a buenos pastos, le va a dar de comer, le va a alimentar, le va a predicar, le va a enseñar. Sigue. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea, lleve a los pastos, pastorea, lleve a buenos pastos. Cuando esté aquí te seco, que ya te da pura paja, llévelo a buenos pastos, pastorea. ¿Qué? Mis ovejas. Tarea para el Papa. Las ovejas de Cristo la va a pastorear el Papa. Y si usted no quiere dejarse pastorear por el Papa, usted pasa a ser oveja de otro rebaño, que lo va a pastorear el pastor de Petronilo, pero no el pastor de Cristo. Porque el pastor de Cristo, que lo dejó para los corderos y para las ovejas, se llama Pedro, como jefe de la iglesia para alimentar a su pueblo. Pero no solamente llamó pastor al Papa, que aquí lo dejó como pastor y va a gobernar y a pastorear, alimentar. No solamente, y lo dijo 3 veces, una vez para que se den cuenta que son 3 veces. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo Pedro, apacienta mis ovejas. Ustedes y yo tenemos algo muy especial. Estar en el grupo del rebaño, o estar en el rebaño de Cristo, porque lo está pastoreando Pedro, el Papa. Eso es un caché, eso es un lujo. ¿Que Pedro tiene errores y tiene defectos? Oh, sí, ¿quién dijo que no? Pero Cristo lo nombró pastor de la iglesia. Y que el Papa se puede equivocar y puede cometer pecado como cualquier persona humana, sí, pero en cuestiones de fe, no. El Papa en cuestiones de fe nos guía y nos orienta por el camino malo. Puede darle guía y eso es malo. Puede cometer pecado como cualquier ser humano y se tiene que confesar. Ustedes no han visto que el Papa también cuando celebra la misa, ¿saben cómo celebra la misa el Papa? Igual que yo. ¿Cómo es? Dice, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. El saludo y después dice, hermanos, reconozcamos que somos. Y el Papa, si quiere escuchen en la misa, dice,
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, y ya está pasando por televisión el mundo entero, que he pecado mucho. El Papa no lo niega. El Papa dice que él ha pecado mucho, como cualquiera de nosotros, de pensamiento, de palabra, de obra, de misión. Y dice que es culpa de quién. El Papa dice, por la culpa mía de yo, por la culpa mía de yo, no se la ha hecho más nadie. Por mi grandísima culpa, por eso ruego a los sanos y los santos. Y a ustedes, que en vez de estar hablando mal del Papa, rueguen por mí ante Dios nuestro Señor. ¿O no? Entonces Jesucristo nos está mostrando un Papa que va a pastorear su rebaño, pero que es un hombre pecador igual, pero ojo, que lo dejó encargado de la iglesia y él mismo prometió que iba a luchar para que ni el diablo pudiese hacerlo tambalear en cuestiones de fe. Escúchenlo. San Lucas, capítulo 22, versículo 31. San Lucas 22, 31. ¿Lo tiene? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti. Miren la preferencia por Pedro. Yo he rogado por ti. Ahí estaban los otros. ¿Y por qué no por los otros? Ahí es donde decimos, Cristo eligió a Pedro. Yo he rogado. Sí, aquí está la elección de Pedro. Que tu fe no falte. Ahí dice, ¿para que no peque? ¿Para qué? Que tu fe no falte. Ahí dice, ¿para que no peque? No, ¿para qué? Que tu fe no falte. Él no está hablando de que Pedro sea impecable. No. ¿Infalible? Sí, pero no. Infalible es una cosa, impecable otra. El Papa no es impecable, es infalible. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Eso significa infalible, no impecable. No confundan la chicha con la limonada. Y para que se den cuenta que si es pecador, escuchen. Y tú, una vez vuelto, Significa que también va a pecar como cualquier persona, pero tiene que volver, convertirse. confirma a tus hermanos. Ahí está la tarea del Papa. Alimentar, confirmar a sus hermanos, al rebaño, pastorea. Y por eso ustedes y yo, queridos hermanos, sabemos que la iglesia va a ser zarandeada. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, como se hace con el trigo. ¿No lo han visto? ¿No han visto cómo Satanás está zarandeando a la iglesia? ¿No lo han visto? Pero yo he rogado por ti. Ahí está el Papa, firme en la fe, en la doctrina de la iglesia, manteniendo la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahí está el Papa como pastor, guiando y orientando al rebaño cuando la gente no sabe para dónde agarrar. Ahí está el Papa. Y no podemos nosotros desviarnos de ahí. Ese es el que Cristo dejó. Satanás va a zarandear a la iglesia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Fortalece a tus hermanos. ¿Qué vamos a hacer si le abandonamos al Papa? ¿Quién nos va a fortalecer? Si la tarea que Cristo dejó a Pedro es fortalecer la fe de los hermanos. Católicos, respiren profundo. En el
bueno, pues allá donde yo vivo, no sé, por aquí también, dice, la culebra se mata, y en la Biblia dice, heriré al pastor. Ay, saben los refranes de la gente, pero no la Biblia, ¿no? Heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. El diablo sabe que al herir al pastor, las ovejas, que la culebra se mata por. Entonces, el blanco de la iglesia, el Papa. Y hoy día hay un ataque directo al Papa a través de las redes sociales, incluso dentro de la iglesia, duro contra el Papa. El Papa no es el Papa, es el anticristo. El Papa no sé qué. Yo soy católico, apostólico y romano. A Petronilo le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco. A Petronilo le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco. Jesucristo dejó un pastor dentro de la iglesia para que reconociéramos. ¿Ustedes quieren reconocer el rebaño de Cristo? Hay muchos. El rebaño de Cristo, Pedro. Por él usted reconoce el rebaño de Cristo. Él está encargado. El diablo pidió permiso y Dios le dio permiso para zarandear a la iglesia. Y la está zarandeando, como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo, fortalece a tus hermanos. Queridos hermanos, no se dejen llevar por los ataques del diablo contra el Papa para destruir la iglesia. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. No se dejen llevar por eso. No le den gusto al diablo. Los protestantes y los ateos han logrado meter en los católicos una cizaña contra el Papa. No, hermanos, dejémonos orientar, dejémonos. Para eso lo dejó Cristo. Y no solamente dejó al Papa, también dejó a los obispos como pastores para guiar el rebaño. Por eso tengo una inmensa alegría, un gran gozo de ver a estos dos pastores con nosotros, a estos dos obispos con nosotros. Está escrito en Hechos capítulo 20, versículo 28. Los obispos, ¿quiénes son? Vean ustedes que Cristo ha querido alimentar al pueblo con pastores, pero no como dicen los evangélicos, con pastores evangélicos. No, con pastores. Uno, el Papa. Dos, los obispos. Véanlo. Si no está en la Biblia, no me crean. Y lo vamos a leer de la Biblia. Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Vean ustedes cómo Cristo dejó los obispos como pastores de su iglesia. Escuchen. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Rebaño, ovejas, que el Espíritu Santo los ha puesto. Os ha puesto por obispos. Que los ha puesto. Por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Los pastores de la iglesia del Señor tienen nombre. Los obispos, aunque le den a los protestantes, obispos de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Y por qué la leo la Biblia Reina Valera? Para decirle a los protestantes, jaque mate. En la Biblia aparece que los pastores que Cristo dejó dentro de la iglesia para pastorear su rebaño, que se llama la iglesia. Escuchen otra vez de nuevo, otra vez. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Por eso están los dos obispos ahí. Velan por ellos y también por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar la iglesia de Martín Lutero.
¿Otra vez? para apacentar la iglesia del Señor. Ah, no, la de Carlos Parán. Ah, no. Para apacentar la iglesia del Señor. Ay, perdón, era la iglesia de José Smith. Ah, no. ¿La iglesia de quién? La iglesia del Señor. Aleluya, la iglesia del Señor la apacientan. Los obispos, vean ustedes allá, sentados dignos de admiración. ¡Qué bárbaro! Pastoreando la iglesia de Cristo. Por eso cargan, ustedes no ven que cargan aquí como un bastón. ¿Usted cree que Monseñor Polito no puede caminar sin bastón? Sin bastón. ¿Y por qué carga ese bastón? El símbolo de que son los pastores de la iglesia. Oye, tenemos nosotros entonces fundamento bíblico para amar nuestra iglesia y amar a los pastores reales de la iglesia. Son los obispos y el Señor los puso para pastorear la iglesia de... Otra vez, ¿cómo es? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Respiren profundo. Ayúdenme a comerme este caramelo. ¿Otra vez? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, Ajá. en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Lo ha puesto como obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Usted quiere pertenecer a la iglesia del Señor? ¿Sí o no? Obligatoriamente se tiene que dejar pastorear por el obispo. Y si le cae gordo, y si le cae pesado, ore por él, gracias. Pero Dios lo dejó a él para pastorear. Y ahora, ¿saben qué? Ahora las palomas le disparan a las escopetas. Ahora los laicos quieren pastorear al obispo. Que el obispo haga lo que ellos quieren. Y si el obispo no hace lo que yo quiera, ya verá, me meto a evangélico. Me salgo de la iglesia esa, la gran ramera, la gran prostituta, y me meto a cristiano. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. Se salió de cristiano porque la iglesia del Señor Jesucristo la pastorean los obispos. ¿Y para dónde te fuiste, papadito? ¿Para dónde? Bárbaro. Epa, ¿qué tal que leyéramos Hebreos? No se me pierda usted. ¿Qué tal que leyéramos Hebreos capítulo 13, versículo 17? ¿Qué tal? ¿Qué tal que leyéramos eso? Escuchen. Obedezcan a sus dirigentes. ¿Ah? Obedezcan a sus dirigentes. Vamos a ver si aquella traduce con otra palabra que a mí me gusta. Obedeced a vuestros pastores. ¡Ah, esto me gusta! ¡Me gusta! La Reina Valera. Obedezca a vuestros pastores, dicen los evangélicos. A los pastores nosotros, no, ya vimos quiénes son los pastores. Hechos 20:28. Los pastores son los... ¿Qué dice? ¿Otra vez? Obedeced a vuestros pastores. Se lo traduzco en castellano. Laicos y sacerdotes, obedezcan al obispo.
¿Se lo repito? Léalo de nuevo. Obedeced a vuestros pastores. Laicos y sacerdotes, obedezcamos al obispo. Cristo lo dejó para pastorear el rebaño. Y la Biblia dice, obedezcan a sus pastores. Y no se refiere a los pastores protestantes, porque ellos agarran el título de pastores, pero no son los pastores de la iglesia. Para la muestra un botón, ¿cuándo comenzaron? En el año 1520 con Martín Lutero. Y antes no existían. Entonces, los obispos sí han existido siempre. Obedezcan a sus pastores. Repítalo. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Atención, pongan cuidado. La lupa. La lupa. Y sujetaos a ellos. Y sujétense a ellos. ¿Qué significa sujétense a ellos? Amárrense a ellos, porque si se sueltan, se los traga el lobo. Si son los pastores y estamos sujetos a ellos, el lobo no nos hace daño. Pero si nos separamos del pastor, banquete para los lobos. O sea, banquete para los protestantes. Sigue. Porque ellos velan por vuestras almas. Respiren profundo. Escuchen esta palabra de Dios. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Escúchenlo. Laicos y sacerdotes, escuchemos por favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Usted cree que los obispos no tienen nada que hacer? Sí. ¿Y por qué están ahí? Porque están velando por el alma de ustedes, para que ustedes agarren el buen camino, para que se les dé el alimento que necesitan, para que lleguen a la salvación, a la vida eterna, al reino de los cielos. Ese es el trabajo que tiene que hacer un obispo. Velar por la salvación. Ellos velan, ¿cómo es? Porque ellos velan por vuestras almas. Si ellos velan por las almas de nosotros, ¿tenemos que obedecer, sí o no? ¿Sujetarnos a ellos? Sí. Padre, pero es que ellos son humanos y tienen errores. Eso es verdad, pero Dios escribe recto con líneas. Dios se las sabe todas. Dios se las sabe todas. Por ahí escuché un cuento, yo no me lo sé bien, pero donde se me olvida invento. Ustedes me perdonan. Dice una vez que un señor tenía un caballo. Amaneció y el caballo no estaba. Llegó el vecino y lo encontró. ¿Qué pasó, compadre? Dijo, se me fue el caballo y no lo encuentro por ningún lado. Dijo, qué mala suerte la suya, compadre. Y el hombre dijo, mala suerte, buena suerte, ni se supo, solamente Dios sabrá. A los pocos días venían unos pocos caballos, pero el de él venía adelante y los otros venían atrás. Y llegaron como 5 caballos más. Y le dice el vecino, compadre, qué buena suerte la que usted tiene. Le llegaron 5 caballos más. Buena suerte, mala suerte, ni se supo. Dios sabrá. Aperó uno de los caballos para ver qué tal era y le dijo al hijo que lo montara para ver. Y el hijo montó el caballo lo tumbó y se partió una pierna. Y le dice el vecino, compadre, qué mala suerte. El hijo, su hijo único, se le partió una pierna. Mala suerte, buena suerte,
Ni se supo. Dios sabrá. Un día llegó llorando el vecino. ¡Ay, compadre! No sabe. Vino la guardia, la policía, todo el ejército y agarraron todos los jóvenes de aquí. Llevaron a mi hijo. Y se llevaron al hijo de toda esta zona, todos los jóvenes se lo llevaron, pero a su hijo no se lo llevaron porque tenía una pata partida. Y lo llevaban para la guerra. Y no le dije, buena suerte, mala suerte, no sé, Dios sabrá. Uy, alabado sea Dios que vino, que el caballo se fue, que el caballo vino, que se cayó del caballo, que se le partió la pata. Alabado sea Dios. No entendemos, pero Dios sí sabe lo que hace. Que el obispo le jaló las orejas. Buena suerte, mala suerte, no se supo. Que el obispo me cae gordo. Buena suerte, mala suerte, ni se supo. Solo Dios sabrá. Que el obispo me dijo hasta de qué mal me iba a morir. Buena suerte, mala suerte, ni se supo. Dios sabrá. Lo único es que Dios promete que si obedecen a sus pastores, ellos velan por sus almas. Al final podemos decir, alabado sea Dios, pude llegar al cielo, a esa mansión más allá del sol, para poder disfrutar de la gloria eterna, gracias a Dios y a los pastores, que aunque me jalaron las orejas, que aunque me trataron mal, o me trataron bien, aunque tenía esto o tenía aquello, me guiaron por el camino y ahora puedo alcanzar la eternidad. En resumen, esa es la vida cristiana. En resumen, eso es lo que Cristo quiere con su iglesia y con cada uno de nosotros. Obedezcan a los pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Como quienes han de dar cuenta. Uy, eso nos da a nosotros tranquilidad, porque ellos velan por nosotros como quien, ¿cómo es? Como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. ¿Qué significa? Tranquilo, que ellos saben por qué lo hacen. Pero para nosotros una tranquilidad. Ellos sabrán por qué lo hacen, pero para el obispo una responsabilidad. Yo no quisiera estar en los zapatos de los obispos. Los admiro, los aprecio, los amo mucho, pero no quiero estar en los zapatos. Porque ellos tienen la responsabilidad de la salvación de las almas. Que si no meditan la palabra de Dios, que si no buscan la palabra de Dios y no se dejan orientar por su espíritu, que si no hacen oración, entonces podrán, en vez de hacer bien, hacer mal. Pero ustedes y yo estamos haciéndolo bien, obedeciéndoles a ellos y sujetándonos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas y tendrán que entregar cuentas a Dios por las almas que Dios les puso como ovejas para que ellos los guiaran. Y por eso la responsabilidad grande del obispo de guiar y orientar. Por eso Jesucristo, volvamos entonces a Hechos 28, 20. Dice en su palabra 20, 28, al revés. 20, 28 Hechos. El Espíritu Santo lo puso como obispo, ¿para qué? Aquí, digamos. Por tanto, mirad por vosotros, en el que el Espíritu Santo os para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar la iglesia del Señor. Como se acuerda que van a entregar cuenta por las almas. Escuchen. La cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor es la iglesia amada por Cristo, al punto que Él se la ganó el derramamiento de su propia sangre. Y porque la ama, dejó a los pastores que la guíen, que la orienten, que los lleve a buenos pastos, que les cuiden. Porque las dos misiones del pastor, ¿cuáles son las dos misiones del pastor?
A ver, ayúdenme. Los pastores que llevaban las ovejas. ¿Cuál era la tarea de las dos tareas más importantes de los pastores? Que es la tarea del obispo. Dos. Una. No, el del pastor que lleva las ovejas. Así, literalmente. Una. Aquí, díganme ustedes. ¿Ah? No les entiendo. Ajá, ya las escuché, allí las dijeron las dos de una vez. Una es, el pastor va a cuidar el rebaño de los lobos. Y segundo, el pastor va a llevar a las ovejas a buenos. Por eso, dos tareas de los pastores: apacentar, una, cuidar, dos, eso es lo propio de un obispo: alimentar con la palabra de Dios al pueblo, enseñar, y dos, cuidar de sus ovejas, ser celoso de sus ovejas, cuidarlos, no permitir que venga nadie a engañar a las ovejas, a confundir las ovejas. Escuchen la tarea: pastorear el rebaño de Cristo. Repítalo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó con su propia sangre. Siga. Porque yo sé que después de mi partida... Atención, ¿cuál es la tarea del obispo, del pastor? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. La tarea del obispo es la del pastor: cuidar las ovejas de los lobos rapaces, asesinos, destructores. La tarea del obispo es cuidar las ovejas de los lobos rapaces. Pregunto, a ver, en lo que han escuchado la palabra de Dios, ¿los obispos son pastores, sí o no? Sí. ¿Cuidan el rebaño de Cristo, sí o no? Sí. Segundo, ¿creen ustedes que hay lobos, sí o no? Sí. Pues si no hay lobos, ¿para qué están los pastores? Pues para cuidar las ovejas de los lobos. Y la Biblia dice que hay pastores, que hay ovejas y que hay lobos, pero que Cristo dejó a los pastores llamados obispos para cuidar las ovejas de los lobos.